El pasado jueves 1 de septiembre, una imagen dio la vuelta al mundo. Un hombre apuntó a la cabeza casi a quemarropa de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, en medio de una multitud. El arma se engatilló y las dos veces que el hombre intentó detonarla no pudo cumplir con la misión de asesinarla. Se trataba de Fernando Sabac Montiel, un brasileño de 35 años de edad con un pasado familiar disfuncional, que forma parte de grupos extremistas, o al menos por allí apuntan las investigaciones. Su cuerpo está tatuado con símbolos neonazis. Fue detenido inmediatamente. Lo más cumbre es que una de las pruebas principales para armar el rompecabezas y dar con la verdad fue alterada. Curiosamente, su teléfono se reseteó al intentar la Policía Federal desbloquearlo. Ante tal hecho, nos preguntamos, ¿es que acaso no podían pedirle la clave al detenido? ¿Qué pasó con la cadena de custodia de ese eslabón tan importante para descubrir con quién habló, qué hizo horas antes, dónde se ubicó, según la telefonía? ¿Fue negligencia del tribunal que lleva la causa? Este magnicidio en grado de frustración, catalogado por muchos como un milagro de la vida y por el presidente Nicolás Maduro, víctima también de un intento de asesinato con drones en el 2018, es analizado por intelectuales, abogados, políticos y otros sectores como una consecuencia del odio inoculado por los medios de comunicación y redes sociales que durante años y especialmente los últimos meses han preparado el terreno para eliminar al adversario, es decir, a Cristina Fernández de Kirchner, y sacarla del medio para las elecciones presidenciales del 2023. Magnicidio en grado de frustración en Argentina. Pongamos el punto en la I. En agosto de 2022, la vicepresidenta de Argentina es acusada de asociación ilícita y defraudación en perjuicio a la administración pública. En un acto de solidaridad, la militancia del Frente Amplio y los movimientos de izquierda en general se instalan en acompañamiento y vigilia permanente frente a su residencia y rechazan la condena impuesta contra la vicepresidenta. Luego de una campaña de odio construida por los medios de comunicación y mensajes obsedantes en el mismo tono por la derecha, la vicepresidenta es víctima de un magnicidio en grado de frustración, ocurrido el pasado jueves 1 de septiembre, cuando regresaba a su domicilio. Como era habitual en su ronda de saludos a la militancia, un hombre se abalanzó contra ella y gatilló un arma de fuego a centímetros de su rostro que falló. Posterior a la captura, las autoridades informaron que el autor del hecho fue identificado como Fernando Andrés Sabac Montiel, un brasileño de 35 años que tenía antecedentes luego que en marzo de 2021 fuese detenido a los alrededores de la casa de la vicepresidenta por portar un arma blanca. Curiosamente, el sicario tiene tatuados símbolos nazis en su cuerpo. La comunidad internacional y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, repudiaron lo ocurrido y llamó al pueblo a rechazar la violencia y a sus adversarios y a los medios de comunicación a cesar los mensajes de odio que atentan contra la paz. Calificó el hecho como lo peor que ha ocurrido desde la recuperación de la democracia. El mandatario argentino declaró el 2 de septiembre como día feriado nacional para que los argentinos pudieran movilizarse en defensa de la vida y la democracia. El asesino no actuó solo, eso piensa el tribunal en sus investigaciones preliminares. Y con esto tratan de encapsular una narrativa que detrás hay un grupito nazi. Su novia, una vendedora de algodón de azúcar, fue detenida el fin de semana. Pero ¿quién es el sicario que no ensayó y por eso fracasó, según un amigo? Pues llegó a Argentina de Brasil a la edad de 6 años. Su mamá, una comerciante, murió en el 2017 y su papá, un chileno, tiene antecedentes penales. Al menos en 5 oportunidades tuvo causas con la justicia. Su abuelo paterno asesinó de un tiro en la cabeza a su pareja y luego se suicidó. De niño sufrió de bullying. Curiosamente, Fernando era entrevistado siempre de manera fortuita por un medio de comunicación en Argentina, quejándose de la economía, de los impuestos y criticando las políticas sociales de subsidio a la población más vulnerable. ¿Es casual que el teléfono de este hombre haya sido reseteado accidentalmente? ¿Qué contexto rodea este intento de magnicidio? En la actualidad, el problema más grave que se está viviendo es, previo al atentado me refiero,
es que esta organización criminal trabaja para evitar lo que le preocupa muchísimo. Su prioridad es evitar que Cristina Fernández de Kirchner vuelva al gobierno en el año entrante. Esa es la preocupación más importante. Ahí comienza la necesidad que fue operada ya desde hace 6 años para desacreditarla, para acusarla judicialmente, con los cómplices que hay dentro del Poder Judicial, que son parte de esta organización criminal, y a partir de allí buscar por todos los medios que ella no llegue a ser candidata. El atentado es uno de los caminos, claramente el peor, el más trágico, pero lo tenemos enfrente, no lo podemos desconocer, me refiero como contexto. El borrado de los datos del celular, de ningún modo eso puede ser interpretado, por lo menos desde mi punto de vista, como algo casual, ni accidental, ni por falta de pericia. Esto lo digo porque al momento de la detención se secuestra ese celular, ese teléfono estaba apagado y sin carga, de modo que en el momento en que se lo carga y se enciende no tiene ningún aviso, ningún cartel que diga que está borrada su información, y luego comienza esa cadena de custodia a partir del secuestro, la cadena de custodia que deriva en que en algún momento aparece esa notificación de que está reseteado de fábrica, de modo que acá ha habido claramente una injerencia de algún lado. No sabemos si hay voluntad de esclarecer qué fue lo que sucedió con eso, pero muchas veces es más importante trabajar con los encubrimientos para poder entender de dónde viene el acto criminal. No sé si está claro. Recordemos que ha habido suma, diría, de momento impericia. Podría ser encubrimiento, pero de momento digo impericia en el manejo del celular de quien es el sicario, Fernando Sabaj. Se perdieron las comunicaciones, o por lo menos hasta aquí no han podido ser habidas esas llamadas telefónicas, mensajes, etc. Y la forma en que se manipuló el aparato telefónico, no condice con las exigencias de una investigación pericial, sino con una chapuza técnica, ninguna duda. Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar al revisar quién es la jueza María Eugenia Capuchetti que lleva el caso. 18 fotos en su juramentación la colocan en el círculo de jueces y fiscales de la derecha más dura del lawfare de Argentina, subordinada completamente a Estados Unidos. En ese contexto, la jueza que interviene en esta investigación, que ha sido designada en el año 2018, si no me equivoco, por Mauricio Macri, es un dato no menor, y que se puede observar en las redes cómo su contexto de familiaridad está vinculado, por lo menos en lo que se conoce, con el sector más reaccionario de la derecha judicial. Ese es más o menos el contexto. En el caso del fiscal que investiga, doy solo un dato interesante, que es que él, junto con otro fiscal, un delincuente importantísimo, que se llama Carlos Stornelli, que se mantiene impune, que tiene acusaciones y procesamientos por extorsión, pero que sigue en su despacho judicial, juntos con el actual investigador de esta causa, le han solicitado en su momento al juez, hoy fallecido, juez Bonadío, parte de la organización criminal, le han solicitado imputar a Cristina Fernández de Kirchner 913 hechos de corrupción. Por supuesto, ninguno de ellos era real, pero el pedido de imputación existía. Lo digo esto como datos para tener en cuenta cuál es el contexto en el cual se desenvuelve esta investigación. En los años 1998 y 2001, Argentina vivió una de las peores crisis en su historia, el corralito financiero, que agravó la situación económica y política del país. Llegada la época del kirchnerismo, el Estado argentino pasó de una situación de déficit fiscal crónico a un superávit que permitió la reducción de la dependencia de capitales externos y estabilizó el país. Durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el Poder Judicial argentino profundizó la persecución contra la actual vicepresidenta de Argentina.
quien fue acusada sin pruebas por la muerte del fiscal Alberto Nisman, que llevaba la investigación del atentado terrorista a la AMIA, que dejó cerca de 100 personas de la comunidad israelí muertas. En el año 2016, el juez argentino Julián Ercolini ordenó procesar a Kirchner por supuesta asociación ilícita y ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos. En 2018 iniciaría un nuevo proceso contra Fernández, en el que se le acusaba de jefa de asociación ilícita en su mandato como presidenta. Proceso en el que presuntamente existía irregularidades, entre ellas declaraciones dirigidas, detenciones a mansalva, pruebas incineradas y violación a las garantías constitucionales. En 2019, Cristina Fernández es juzgada junto a 12 personas por el supuesto direccionamiento de licitaciones de obra pública vial entre los años 2003 y 2015. Y en agosto de 2022, y siendo vicepresidenta de la Nación, fue acusada por los delitos de asociación ilícita y defraudación en perjuicio a la administración pública. El sociólogo e intelectual argentino Atilio Borón escribió que el frustrado magnicidio debe ser analizado como el punto final de un perverso proceso signado por una sucesión de gestos, mensajes y discursos de muerte cuyos emisores son, objetivamente hablando, autores intelectuales o al menos instigadores del fallido atentado contra la vicepresidenta. Y estos no son más que periodistas opositores al gobierno, políticos que instalaron discursos de odios en los medios de comunicación y redes sociales. Como si se tratara de un circo romano, exigieron cárcel perpetua o la pena de muerte para ella y sus colaboradores, no sin antes colgar bolsas negras simulando muertos con la cara de Cristina de Kirchner. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación? Hay que entender el mecanismo a través del cual estas situaciones se pueden producir. Y es muy importante hacer el análisis. Lo podríamos hacer en 5 pasos. Primer paso, sembrar el odio y fake news desde sus altavoces, que son los grandes medios de comunicación de la derecha. No hay que dejar de lado el problema principal, que es la corrupción. Y está, obviamente, la corrupción de Cristina, que ni siquiera se defiende, va y se mezcla con otro y tiene que ser condenada, tiene que ir presa. Segundo paso, deshumanizar al rival político. Tercer paso, politizar la justicia y aplicar el lawfare. Este es el momento. ¿Es corrupción o justicia? Insisto, ¿es corrupción o justicia? Esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión. Cuarto paso, atizar el fuego hasta que un perturbado actúa. Acá lo importante no son los medios acá lo importante es que el kirchnerismo sepa que con nosotros no se jode, con nosotros no se jode, no se jode. Necesitamos un sicario que le pegue un tiro en la nuca a esa hija de mil puta. Y el quinto, que es el que vamos a vivir ahora, asegurar sin pruebas que se trata de un montaje de la ley. Estos 5 pasos de un modus operandi concreto han operado en Argentina y son el modus operandi de la derecha política y mediática a nivel global. No hay ninguna duda del efecto que tiene en la República Argentina el aporte de los medios de comunicación hegemónicos, que son esenciales. Sin ellos, estas operaciones de lawfare o guerra judicial hubieran sido absolutamente imposibles. Yo entiendo que hay una relación directa, es decir, habría que definir relación directa. No significa
necesariamente que el sicario que se encargó de accionar esa arma que no disparó tenga una vinculación directa porque haya sido contratado por estos medios hegemónicos. Lo que sí es seguro, a mi entender, es que esto es consecuencia de un largo plan que están llevando adelante, que es, por un lado, de manipulación de la subjetividad, y doy un dato que ustedes deben conocer. A lo largo de la pandemia se han ido sucediendo actos de violencia simbólica muy fuertes, comenzando por la quema de barbijos y continuando por la presencia de bolsas mortuorias en la puerta de la Casa de Gobierno, de muñecos mortuorios también colgados de la reja de la Casa de Gobierno, y luego guillotinas con el nombre de Cristina Fernández de Kirchner, con gente a los gritos diciendo que hay que matarla, que hay que contratar un sicario para darle un tiro en la nuca. En ese escenario es donde se logra este vínculo con el atentado. Si hubiesen asesinado a Cristina de Kirchner, se lo merecía, según la narrativa construida por los medios de comunicación, donde fue acusada, sigue reflexionando Atilio Borón, de la comisión de los peores crímenes en contra de la República. Se oyeron y leyeron declaraciones escandalosas a favor del derecho a portar y utilizar armas de fuego justificadas en nombre de la libertad, sabiendo que esas manifestaciones caerían en oídos prestos a pasar de la palabra a los hechos. Nada fue casual. Con la excusa de la libertad de expresión, ¿se pueden justificar delitos? No, bueno, libertad de expresión y delito es completamente opuesto. De ningún modo la libertad de expresión puede justificar delito y mucho menos transformarse la propia libertad de expresión en delito, porque deja de ser libertad de expresión. En el caso de los medios argentinos y regionales, han tenido y tienen un rol fundamental en el lawfare, es decir, en este nuevo Plan Cóndor, que reemplaza esos golpes tradicionales, como yo decía, militares, los reemplaza por este tipo de actividades. En el caso argentino, continuamente, con una frecuencia diaria, trabajan en la construcción de subjetividad, es decir, ellos van instalando en la subjetividad de una parte del pueblo argentino la idea, en este caso, de que Cristina es chorra, como llamamos aquí a los ladrones. Cristina es ladrona, Cristina es corrupta, su familia es corrupta, y esto que se reitera, para lo cual utilizan las técnicas más antiguas del nazismo, recordamos los 11 principios de Goebbels, Madeleine, que son la inspiración de este aspecto del lawfare, mediante el cual la reiteración de la mentira termina construyendo una verdad, es decir, se le hace creer a una parte de la población que esta mujer es una ladrona y hay una parte de la población que está convencida entonces de que es una ladrona, y que no lo sea no tiene ningún tipo de trascendencia en esta operación que se realiza desde los medios de comunicación. Voice, una empresa argentina, evaluó a través de encuestas la confianza de la población sobre el sistema judicial. 9 de cada 10 argentinos y argentinas considera que los jueces de su país no son imparciales y solo el 7% tiene confianza en la transparencia e imparcialidad del sistema judicial. El 79% de los encuestados ve la justicia como un sistema deficiente. 7 de cada 10 personas piensan que los jueces están influenciados y que el principal problema es que la justicia es corrupta. No, como comencé diciendo, Argentina tiene en marcha una organización criminal muy poderosa. Parte de esa organización criminal está enquistada en el Poder Judicial. Acá me estoy refiriendo al sector corrupto, que son una banda criminal. En esa banda criminal radica la impunidad que tiene esa organización que encabeza Mauricio Macri. No solo es necesaria, es imprescindible, ya que desde ese sector es donde radica el poder real. El poder real, más allá de su sociedad con grandes corporaciones económicas, el poder real es la lapicera de los jueces. Quien decide la libertad y el patrimonio y la vida de las personas son los jueces. Entonces, si ese sector, que insisto, está infiltrado por una organización criminal, no se toca, entonces vamos a tener malas consecuencias como las que estamos padeciendo. Pensemos, imaginemos nomás, es un examen contrafáctico, pero mucho más que verosímil,
que hubiera resultado efectivo el atentado, ¿en qué situación estaría la Argentina? Estaríamos prácticamente en una situación de guerra civil, porque evidentemente nadie habría de tolerar, desde el partido y los sectores de gobierno y afines, que su principal exponente político e institucional, que es Cristina Fernández de Kirchner, fuera desaparecida de la escena de Latinoamérica, el Caribe y mundial, porque tiene dimensiones de estadista, como todos sabemos. Y esto seguramente habría concitado también la intervención y la adhesión de los gobiernos hermanos del continente americano. Creo que realmente hubiera sido algo incontrolable. Los periodistas y medios de comunicación en Argentina son intocables. Pueden decir lo que quieran, manipular, mentir en nombre de la libertad de expresión. Con este argumento, no hay filtros en los mensajes y contenidos que incitan a exterminar al adversario político. Jamás Argentina había vivido un intento de magnicidio y un capítulo de esta gravedad desde que recuperaron la democracia, como lo dijo el presidente Alberto Fernández. Pasadas las horas de aquel evento, cuando intentaron acabar con la vida de Cristina de Kirchner, el macrismo y sus periodistas no vacilaron en decir que fue un montaje y la vicepresidenta lo está usando para ganar terreno en lo político. Pero borrar el teléfono del sicario, quizás se podría entender que esta narrativa es la prueba del delito. Pusimos el punto en la I.